El sol de la tarde caía sobre la Plaza Colón, en el corazón de Santo Domingo, cuando Elías Ventura subió a una pequeña tarima improvisada. Sostenía una Biblia gastada, con las esquinas dobladas y manchas de sudor. A su alrededor, decenas de curiosos se reunían, algunos por curiosidad, otros por hábito, otros porque el eco de su voz ya era conocido en los barrios del centro. El aire olía a mazorcas asadas y gasolina vieja. «Escuchen, pueblo», gritó Elías levantando el libro. «El Señor me envió para sacarles la venda de los ojos. Ustedes adoran imágenes muertas, pedazos de yeso que no pueden oír ni salvar». Un murmullo se extendió entre la multitud. Unos cuantos hombres se cruzaron de brazos, ofendidos. Las mujeres mayores se persignaron sin levantar la vista. A unos metros un grupo de jóvenes discutía en voz baja. «Ese tipo otra vez», dijo uno, «siempre viene a provocar». Elías sentía que su voz lo hacía más fuerte que todos. Cada palabra era un golpe de certeza. Desde su infancia en San Cristóbal había aprendido que gritar daba poder, que quien callaba perdía. Y ahora en esa plaza, rodeado de miradas duras, creía estar cumpliendo con Dios. De pronto, una mujer de cabello gris vestida con una blusa blanca y un rosario colgado del cuello, levantó la voz. «Hijo, ¿por qué insultas nuestra fe? ¿No crees que Dios puede manifestarse de muchas formas?» Elías la miró con desprecio contenido. «Dios no habita en figuras. Eso es idolatría, señora». La gente comenzó a responder, unos gritando, otros defendiendo en silencio. Un niño tiró una piedra que rebotó en el suelo. Un vendedor de empanadas empujó su carrito para alejarse del tumulto. El bullicio creció, como una tormenta que se avecinaba. Y entonces, entre todo ese ruido, algo cambió. En el extremo de la plaza, apoyado en un banco de piedra, un hombre desconocido observaba. Era moreno, de mirada serena, con una camisa clara y pantalones sencillos. No llevaba nada que lo distinguiera, pero su sola presencia parecía contener el caos. Nadie reparó en él, salvo Elías, que por un instante se detuvo. El predicador sintió que la garganta se le cerraba. No entendía por qué. Aquel hombre no hacía nada, no decía nada. Solo miraba con una calma que quemaba. Elías volvió a gritar, tratando de recuperar el control. «El que ama la verdad, que no se arrodille ante ídolos. Levántense los que quieren libertad espiritual». Pero su voz tembló. La mujer del rosario se arrodilló. Detrás de ella, otros siguieron. No en protesta, sino en oración. Un silencio pesado comenzó a reemplazar los gritos. Elías tragó saliva, inseguro. El hombre del banco seguía allí, quieto, mirándolo sin juicio, sin miedo, sin palabras. El viento sopló del mar, trayendo olor a sal y murmullos lejanos de campanas. Elías bajó la mirada un segundo. Cuando la alzó de nuevo, el extraño ya no estaba. Sintió una punzada en el pecho, algo que no era enojo ni vergüenza, sino una duda que no sabía nombrar. El público empezó a dispersarse. Un anciano murmuró: «Hay cosas que no se discuten gritando». Una madre tomó a su hijo de la mano. Elías cerró su Biblia con fuerza y bajó de la tarima, respirando con dificultad. No sabía si había ganado o perdido. En ese momento, su mente solo repetía la imagen de aquel rostro tranquilo, esa mirada que parecía haber atravesado su alma. Y mientras el sol se escondía tras las cúpulas de la catedral primada, Elías juró volver. Juró que no se quedaría callado. Pero algo dentro de él, muy profundo, había empezado a moverse. Antes de seguir con esta historia real y poderosa, diría el narrador al cierre del capítulo, suscríbete al canal para no perderte los relatos que tocan el alma. Elías Ventura nació en San Cristóbal, en una casa de madera pintada de azul deslavado, donde el techo goteaba cada vez que llovía, y el olor a café tostado se mezclaba con el humo del carbón. Su madre, Dominga, era una mujer fuerte que rezaba con una fe sencilla, y su padre, Rafael Ventura, un hombre que bebía más de la cuenta y discutía con los sacerdotes del barrio. Desde niño, Elías creció escuchando que la iglesia solo servía para los ricos y que Dios no vivía en los templos.
sino en los corazones de los que sufrían. A los 12 años ya vendía dulces en la carretera para ayudar en casa. Aprendió a gritar para que lo oyeran los conductores, a imponer su voz entre el ruido de los motores y el calor ardiente del mediodía. Esa costumbre lo acompañaría siempre. Cada palabra suya era un golpe contra el silencio. Cuando su madre murió, Elías tenía 18. En el funeral, el sacerdote repitió frases que a él le sonaron vacías. Mientras los vecinos rezaban, él sintió un nudo en la garganta. No necesito sus rezos, pensó. Dios me escucha directo. Desde entonces comenzó a leer la Biblia por su cuenta, buscando respuestas que los hombres con sotana nunca le dieron. Los años pasaron y Elías se convirtió en vendedor ambulante en los barrios de Santo Domingo. Vendía relojes falsos, perfumes baratos y palabras que pesaban más que cualquier mercancía. Le gustaba hablar con la gente, discutir de religión y política en las esquinas. Una tarde un pastor de acento extranjero lo escuchó debatir con unos vecinos y le dijo: «Tienes fuego en la lengua, mi hermano. El Señor puede usarte». Elías no olvidó esa frase. Poco a poco dejó de vender y empezó a predicar. Al principio lo hacía en parques pequeños, frente a unos cuantos curiosos. Sus palabras eran duras, directas, y el eco de su voz se volvía más seguro cada día. Se convenció de que su misión era despertar a los dormidos, abrir los ojos de un pueblo engañado por la idolatría. Su esposa, María del Carmen, lo conoció en una reunión de jóvenes cristianos. Ella era maestra de primaria, dulce y paciente, acostumbrada a calmar a niños inquietos y a escuchar sin juzgar. Se enamoró del entusiasmo de Elías, de su energía inquebrantable, pero con el tiempo comenzó a notar un brillo distinto en sus ojos, una mezcla de convicción y soberbia. «Elías», le dijo una noche mientras cenaban arroz con habichuelas, «¿no crees que gritas demasiado cuando predicas? La gente se aleja cuando los ofendes». «Si se alejan, es porque la verdad los incomoda», respondió él sin mirarla. «O porque confundes la verdad con enojo», susurró ella. Esa conversación quedó flotando entre ellos como un silencio pesado. María del Carmen sabía que amaba a un hombre bueno, pero también veía cómo la fe que lo movía empezaba a convertirse en una lucha personal. Elías pasaba horas frente al espejo ensayando sermones. A veces se detenía y preguntaba al reflejo: «¿Estoy haciendo lo correcto, Señor?», pero nunca esperaba respuesta. Afuera la ciudad dormía bajo el murmullo de motocicletas y bachatas lejanas. Él creía escuchar un llamado divino en cada sonido. Una mañana, mientras caminaba por el mercado Modelo, un anciano le ofreció un crucifijo de madera. Elías lo miró con desprecio y dijo: «No necesito símbolos para creer». El hombre solo sonrió. A veces los símbolos son para los que olvidan, no para los que dudan. Esa frase lo persiguió todo el día, aunque no lo admitió. La rabia lo mantenía de pie. La certeza de tener una misión lo alimentaba más que cualquier comida. Se decía a sí mismo que su voz era necesaria, que la gente debía escuchar la verdad, aunque doliera. Y mientras planeaba su próximo sermón en la plaza, una voz interna le susurró algo que él no quiso reconocer. «¿Y si no predicas por amor, sino por orgullo?». Elías apretó la Biblia contra el pecho y respondió en silencio: «No, Señor, yo solo quiero despertarlos». En el barrio de Ciudad Colonial, la vida transcurría al ritmo pausado de los días cálidos. Las campanas de la Catedral Primada de América marcaban las horas con un sonido que parecía antiguo, como si el tiempo mismo se detuviera entre sus muros de piedra. En las calles empedradas, las mujeres barrían las aceras mientras los niños jugaban con pelotas de trapo, y los hombres se saludaban con un gesto breve antes de ir a trabajar. La fe era parte de su rutina, tan natural como el pan de cada mañana. El padre Luis Mendoza llevaba 15 años sirviendo a esa comunidad. Era un hombre de rostro sereno y mirada firme, acostumbrado a escuchar más de lo que hablaba. Los vecinos lo respetaban no solo por su hábito, sino por su manera sencilla de estar presente. Visitaba a los enfermos, ayudaba a los jóvenes a conseguir becas,
organizaba colectas para reparar techos rotos después de cada tormenta. Su parroquia era pobre, pero rebosaba de vida. Cuando las palabras del predicador Elías Ventura comenzaron a circular por los barrios, muchos feligreses se sintieron heridos. Algunos regresaron a la iglesia con los ojos llenos de rabia, otros con vergüenza, como si su fe fuera motivo de burla. Una tarde, después de misa, doña Remedios, la mujer del rosario, se acercó al sacerdote con lágrimas en los ojos. «Padre, ese hombre dice que somos idólatras, que nuestras oraciones son pecado». Luis respiró hondo antes de responder. «Hija, las palabras pueden doler, pero solo hieren de verdad cuando dejamos que el odio entre en nosotros. ¿Y usted va a quedarse callado?», preguntó ella con voz temblorosa. «No callado, doña Remedios», dijo él, «pero tampoco gritaré más alto que el ruido». Los feligreses murmuraban entre ellos. En las esquinas algunos jóvenes decían que había que poner en su sitio al evangelista. Otros más viejos pedían calma. En medio de todo, el padre Luis se debatía entre la indignación y la paz que predicaba cada domingo. Sabía que si respondía con enojo, perdería lo más valioso: el ejemplo. En su pequeña oficina junto al altar, observaba una cruz de madera simple, hecha por un carpintero del pueblo. Pensó en las palabras del Evangelio: «Bienaventurados los que sufren persecución por causa de la justicia». Se preguntó si aquella era su prueba. Esa noche, mientras el viento del Caribe movía las palmas del patio, el sacerdote caminó hasta la casa de una familia humilde. Llevaba una bolsa de pan y unas velas. Los niños corrieron a saludarlo. «Padre, ¿usted va a pelear con el hombre que grita en la plaza?», preguntó el mayor con la inocencia de quien no entiende de credos. Luis sonrió. «No, hijo. Las peleas no cambian corazones. Solo el amor lo hace». La madre, Lucía, le ofreció un café. «La gente está confundida, padre. Unos dicen que él tiene razón». «El problema no es quién tiene razón», respondió mientras removía el azúcar, «sino quién busca la verdad con amor». En los días siguientes, el ambiente del barrio cambió. Las conversaciones en las barberías y los colmados giraban en torno al predicador. Algunos lo veían como un loco, otros como un enviado de Dios. Pero lo cierto era que su voz había sembrado división. El padre Luis decidió dedicar su próximo sermón a la paciencia. Habló de la fe como una llama, que no se apaga con el viento del desprecio. «Nuestra dignidad no está en ganar discusiones», dijo desde el púlpito, «sino en mantener el corazón limpio, incluso cuando otros nos ensucian con sus palabras». Las bancas de madera estaban llenas. Doña Remedios lloraba en silencio. María del Carmen, la esposa de Elías, escuchaba entre la multitud, con una tristeza que no lograba ocultar. Al final de la misa, el sacerdote se arrodilló y oró en silencio. «Señor, dame sabiduría para no responder con ira. Si debo enfrentar a ese hombre, que sea con tu verdad, no con mi orgullo». Y mientras los feligreses salían de la iglesia, un rumor recorrió las calles. Elías Ventura volvería a predicar en la plaza el próximo domingo. El domingo amaneció con un cielo despejado y un calor espeso que hacía brillar los techos de zinc. Desde temprano, la gente comentaba que Elías Ventura volvería a hablar en la Plaza Colón. Algunos lo esperaban con curiosidad, otros con rabia. En las esquinas se oían discusiones encendidas. Unos decían que el hombre tenía razón, que la religión debía purificarse. Otros aseguraban que era un provocador buscando atención. A media mañana, Elías apareció con su altavoz al hombro y una Biblia nueva que había comprado la noche anterior. Llevaba el rostro tenso, los ojos cargados de una determinación que rayaba en terquedad. Su esposa, María del Carmen, le había suplicado que no fuera. «Elías, la gente está molesta. No tienes que volver ahí», le dijo entre lágrimas. «Si no lo hago, nadie les dirá la verdad», respondió él evitando mirarla. «Prefiero ser odiado por decir lo correcto que aplaudido por callar». La plaza estaba llena. Vendedores ambulantes, curiosos, feligreses y hasta periodistas locales se mezclaban en un murmullo constante.
Algunos cargaban rosarios en las manos, otros Biblias abiertas. Elías subió al pequeño estrado improvisado y conectó el altavoz. Su voz resonó sobre el bullicio como una trompeta. «Pueblo dominicano, el Señor me mandó para despertar sus conciencias. No se postren ante figuras que no sienten ni oyen. Busquen al Dios vivo, no al pintado en las paredes». Un grupo de hombres gritó desde el fondo: «Deja en paz nuestra fe. No insultes a la Virgen». El aire se cargó de tensión. Elías levantó las manos intentando imponerse sobre el ruido. «No los insulto, les abro los ojos». Pero sus palabras solo encendieron más los ánimos. Doña Remedios, la mujer del rosario, avanzó entre la multitud y exclamó con voz temblorosa: «Esa plaza también es de Dios, hijo. No la ensucies con odio». Elías bajó la mirada por un instante, pero el orgullo lo empujó a seguir. «El odio está en quien no soporta escuchar la verdad», respondió, con el tono de quien no admite duda. En ese momento, entre los murmullos, se abrió paso el padre Luis Mendoza. Vestía de manera sencilla, sin sotana, solo una camisa blanca y un crucifijo de madera. Caminó con paso firme hasta quedar frente a Elías. El silencio cayó como una manta pesada. «Hermano», dijo el sacerdote con voz calmada, «¿por qué tanto enojo contra quienes también creen en Cristo?» Elías lo observó, con el rostro endurecido. «Porque los engañan, les enseñan a confiar en santos de yeso». «¿Y tú les enseñas a amar o a despreciar?», preguntó Luis sin elevar la voz. Esa pregunta cayó en el aire como una piedra en el agua. La multitud contuvo el aliento. Elías abrió la boca, pero las palabras se le trabaron. No esperaba que aquel hombre lo enfrentara con serenidad. «El amor corrige», logró decir por fin, «y yo corrijo con la palabra de Dios». «Entonces recuerda», replicó el sacerdote, «que Jesús corrigió con compasión, no con gritos». Los murmullos crecieron, algunos aplaudieron al padre, otros abuchearon. Elías sintió que el suelo se le movía bajo los pies. No sabía si lo que lo irritaba era la calma del sacerdote o la duda que comenzaba a formarse dentro de él. «Padre», dijo una mujer desde el público, «no discuta con él. Ese hombre solo busca pelear». Luis levantó una mano. «No busco pelea, hija, solo diálogo». Luego miró a Elías y añadió con voz baja: «Si tu causa es justa, Dios mismo la sostendrá. No necesitas gritar». Elías guardó silencio. Miró la multitud, los rostros encendidos, las manos alzadas, las miradas divididas. El ruido de las palomas alzando vuelo llenó el aire. «Yo no vine a callar», dijo finalmente. «Volveré las veces que sea necesario». El sacerdote lo observó con tristeza. «Entonces que el Señor te conceda discernimiento, hermano». Y se apartó lentamente, dejando atrás un silencio inquietante. Elías respiró hondo, sin saber si había ganado algo o si por primera vez estaba perdiendo algo mucho más grande. El sol comenzaba a ocultarse cuando Elías Ventura regresó a la plaza por tercera vez. El aire era húmedo, cargado del olor a mar y del humo de los vendedores de chicharrón que se mezclaba con el murmullo de la gente. Había prometido volver y lo cumplía con la Biblia bajo el brazo, el corazón endurecido y una sensación de inquietud que no quería reconocer. Las palabras del padre Luis lo habían perseguido toda la semana. Jesús corrigió con compasión, no con gritos. Esa frase lo golpeaba en los momentos más inesperados, mientras caminaba al mercado, mientras oraba, incluso cuando intentaba dormir. Pero en su mente se repetía un argumento que lo mantenía firme. «Si yo callo, otros seguirán engañando». María del Carmen lo acompañó en silencio hasta la plaza. No quiso quedarse. Antes de despedirse, lo tomó de la mano. «Elías, ten cuidado con lo que dices. La gente no escucha igual cuando uno hiere». Él evitó mirarla. «No se trata de herir, sino de abrir los ojos». «A veces», dijo ella con tristeza, «abrir los ojos duele más cuando se hace sin amor». Elías no respondió. Caminó entre los puestos y se detuvo frente al mismo lugar donde había hablado antes. La multitud ya lo esperaba, unos con interés, otros con desconfianza.
Se subió al estrado y alzó la voz. «Hermanos, el Señor me dio palabra para ustedes. No se dejen engañar por imágenes ni tradiciones vacías. El Dios vivo no se encierra en templos». El bullicio creció. Unos pocos aplaudieron, pero la mayoría murmuraba con desaprobación. Elías se sintió solo contra todos, pero también invencible. Su voz se elevó más fuerte, con un tono de desafío. «No teman a la verdad. Cristo está vivo y no necesita estatuas que lo representen». Y fue entonces cuando lo vio. Entre la multitud, a unos metros, un hombre permanecía quieto. Vestía de manera sencilla, camisa beige, pantalones gastados, sandalias oscuras. Su piel tenía el tono cálido del pueblo, y sus ojos brillaban como si reflejaran el último rayo de sol. No se movía ni hablaba. Solo lo miraba. Elías sintió un estremecimiento que le recorrió la espalda. Era una sensación extraña, una mezcla de calma y miedo. Por un momento olvidó lo que estaba diciendo. «¿Qué? ¿Qué miras?», murmuró casi sin voz, aunque nadie pudo oírlo. El hombre seguía en silencio. Su mirada no era dura ni inquisitiva. Era una mirada que pesaba, no por juicio, sino por una ternura insondable, como si le conociera desde siempre. La gente seguía gritando, algunos discutiendo entre sí, pero Elías solo podía ver esos ojos. Sentía que algo dentro de él se abría como una herida antigua. Trató de recuperar el control, levantó la Biblia y gritó: «El Señor reprende la idolatría». Su gloria no se comparte con estatuas. Pero su voz tembló. Nadie notó la grieta en su tono, excepto María del Carmen, que lo observaba desde lejos, con las manos apretadas contra el pecho. El hombre de la mirada serena dio un paso hacia adelante, sin apartar la vista de Elías. El predicador retrocedió un poco, confundido, como si el aire se hubiera vuelto más denso. El ruido del público parecía desaparecer. Solo existían él y aquel rostro que lo desarmaba con silencio. De pronto, una mujer comenzó a rezar en voz alta: «Jesús, ten piedad de nosotros». Otros la siguieron, y el murmullo de oración se extendió como una ola suave. Elías bajó el micrófono. Sus ojos buscaron otra vez al hombre, pero la multitud lo había cubierto. «¿Dónde está?», preguntó, más para sí que para los demás. Nadie respondió. Las oraciones continuaban, y el ambiente se llenó de una paz que contrastaba con su agitación interior. Elías sintió que algo se quebraba dentro de él, una convicción que ya no sonaba tan pura. Cerró los ojos, respiró hondo y murmuró: «No entiendo, Señor. ¿Por qué me tiemblan las manos si estoy diciendo la verdad?». Pero no hubo respuesta. Solo el eco distante de las campanas de la catedral marcando el final del día, mientras en su pecho, por primera vez, nacía una duda que no sabía callar. Esa noche, Elías Ventura no pudo dormir. El ventilador giraba lento, empujando un aire caliente que no lograba espantar el insomnio. María del Carmen dormía a su lado, con el rostro apacible, ajena al torbellino que le agitaba el alma. En su mente se repetía una imagen: aquellos ojos. La mirada del hombre desconocido no lo dejaba en paz. No era una mirada acusadora, era peor. Era una mirada que lo desarmaba, que lo hacía sentir desnudo ante algo que no podía nombrar. Se levantó, caminó hasta la ventana y observó las luces distantes de la ciudad. Santo Domingo parecía dormir tranquila, pero él sentía dentro un ruido que no cesaba. Tomó su Biblia, la abrió al azar y leyó en voz baja: «El que se exalta será humillado, y el que se humilla será exaltado». Cerró el libro con fuerza. «No», susurró. «Yo solo defiendo tu nombre, Señor. No soy un orgulloso». Pero la duda ya había echado raíces. A la mañana siguiente fue al malecón buscando el alivio del mar. Se sentó en un banco, con la brisa pegándole en el rostro. Miraba el horizonte con la sensación de que algo lo observaba a él. A lo lejos, los pescadores descargaban redes. Los niños corrían entre los charcos de agua salada, las gaviotas gritaban sobre los barcos. Todo parecía en calma, menos su pecho. Un anciano que vendía maní se le acercó. «¿Está esperando a alguien, joven?», preguntó. «No»,
respondió Elías sin levantar la vista. Pues parece que busca algo, dijo el hombre sonriendo con amabilidad. Elías lo miró incómodo. Busco la verdad, contestó. El anciano asintió. La verdad no se busca gritando, se encuentra cuando uno aprende a oírse por dentro. Elías frunció el ceño, sin saber qué responder. El vendedor siguió su camino y esas palabras lo acompañaron como una sombra. Volvió a casa al atardecer. María del Carmen lo recibió con una mirada preocupada. «No has comido nada desde ayer. ¿Qué te pasa, Elías?» «Nada. Estoy bien. Solo necesito orar». «Orar no debería doler tanto», dijo ella suavemente. Él no respondió. Esa noche, mientras rezaba, sintió que sus palabras ya no salían con la misma fuerza. Antes, cuando predicaba, las frases brotaban como fuego. Ahora eran un eco débil, una voz que tropezaba con el miedo. Recordó el silencio de aquel hombre en la plaza y sintió un escalofrío. Era como si esa mirada lo acompañara a todas partes, como si lo siguiera incluso dentro de su propia mente. En los días siguientes intentó continuar con sus predicaciones, pero algo había cambiado. Su voz ya no despertaba a la multitud. Los fieles lo escuchaban, pero sin el fervor de antes. Algunos comentaban que el profeta parecía cansado. Otros decían que estaba perdiendo su fuego. Una tarde, al intentar hablar, las palabras simplemente no salieron. Se quedó mirando a la gente, mudo, con el corazón golpeándole el pecho. El sudor le corría por la frente. Las manos le temblaban. Bajó el micrófono y se alejó sin decir nada. La multitud lo observó irse en silencio. De regreso a casa, María del Carmen lo esperaba en el portal. «Elías, ¿por qué te haces esto?», preguntó con ternura. Él se sentó a su lado, derrotado. «No lo sé, María. Siento que algo me observa. No sé si es Dios o mi conciencia». Ella le tomó la mano. «Quizás no te observa nadie, Elías. Quizás solo te estás viendo a ti mismo por primera vez». Sus palabras lo atravesaron. Por dentro, un temblor lo invadió, una sensación de fragilidad que nunca había sentido. Por primera vez en años, Elías Ventura no estaba seguro de ser la voz de Dios. Quizás solo era un hombre confundido buscando sentido entre sus gritos. Y cuando la noche lo envolvió, comprendió que el verdadero enemigo no estaba en los templos ni en las estatuas. Estaba dentro de él, esperando ser reconocido. El padre Luis Mendoza caminaba por el patio trasero de la iglesia con las manos cruzadas detrás de la espalda. El canto de los gallos se mezclaba con el murmullo lejano del tráfico. Desde hacía días no dormía bien. Las palabras de Elías Ventura habían causado un terremoto en su comunidad. Muchos feligreses habían dejado de ir a misa, otros iban solo para quejarse. Las discusiones en las bancas de madera se habían vuelto comunes. Luis, que siempre había confiado en el poder del silencio, empezaba a sentirse impotente. Esa mañana, doña Remedios lo esperaba junto a la puerta de la sacristía. Tenía el rostro cansado y las manos apretadas sobre el rosario. «Padre, esto no puede seguir así. Ese hombre viene a gritar cada domingo. Los muchachos del barrio dicen que quieren enfrentarlo». Luis la miró con preocupación. «No, hija, no permitiré violencia». «Pero él se burla de nosotros, nos llama ciegos, idólatras». «¿Y tú qué haces cuando alguien te insulta?» «Rezo». «Entonces sigue rezando», dijo él con voz serena. A veces el silencio duele más que una respuesta. Cuando ella se fue, Luis se sentó frente al altar. Observó las velas encendidas y el crucifijo colgado sobre la pared. No podía negar que algo dentro de él también ardía. No era rabia exactamente, sino una mezcla de tristeza y frustración. Había dedicado su vida a enseñar que la fe era amor, no guerra. Pero ahora sentía que debía defenderla, y no sabía cómo hacerlo sin contradecir lo que predicaba. El joven sacristán, Tomás, lo encontró así, con los codos sobre las rodillas. «Padre, ¿va a responderle al predicador?», preguntó. Luis levantó la mirada. «¿Tú qué harías, hijo?». «Yo creo que iría a hablar con él».
¿Y si no escucha? Pues al menos sabría que lo intenté. Aquella respuesta sencilla y sincera quedó flotando en su mente todo el día. Por la tarde caminó por las calles del barrio. El calor hacía brillar los adoquines y el olor a frituras se mezclaba con el humo de los carros viejos. Saludaba a todos, como siempre, pero notaba miradas distintas, algunas desconfiadas, otras dolidas. En el colmado de don Félix, un grupo de hombres discutía en voz alta. «Ese cura no hace nada», decía uno. El otro viene y dice verdades, y él solo calla. Luis se detuvo un instante, los escuchó sin intervenir y siguió caminando. Sabía que el silencio tenía su costo. Esa noche, en su pequeño cuarto junto a la iglesia, abrió su Biblia y leyó el pasaje donde Jesús calla ante Pilato. Cerró los ojos y pensó, ¿acaso el silencio es también una forma de testimonio? Pero en su interior, algo lo empujaba a actuar, no por orgullo, sino por responsabilidad. El día siguiente, al salir del templo, encontró a un grupo de jóvenes esperándolo. Entre ellos estaba Miguel, un muchacho impetuoso, fuerte, con mirada desafiante. «Padre, queremos acompañarlo el domingo. Si ese tipo vuelve a hablar, no lo dejaremos tranquilo». Luis los observó con firmeza. «Escúchenme bien», dijo. «Si alguien va a acompañarme, será para orar, no para pelear». «¿Orar?», respondió Miguel con desdén. «Nos está ofendiendo a todos». «El que responde con odio se convierte en lo que combate», dijo el sacerdote. «Si realmente creen en Cristo, demuéstrenlo con calma, no con gritos». Los jóvenes se miraron entre sí, sin convencerse del todo. Luis sabía que las palabras no bastarían para contenerlos por mucho tiempo. Esa noche, mientras el viento movía las palmas del patio, el sacerdote se arrodilló ante el altar vacío. Su voz fue apenas un susurro. «Señor, dame sabiduría. No quiero ser cobarde, pero tampoco quiero actuar sin amor. Si debo hablar, que mis palabras sean tuyas». Al terminar su oración, sintió una paz ligera pero frágil, como una brisa antes de la tormenta. Sabía que el momento de enfrentarse a Elías se acercaba, y aunque no lo decía en voz alta, en el fondo de su corazón, tenía miedo de lo que esa conversación podría revelar de sí mismo. El día estaba nublado cuando el padre Luis Mendoza decidió buscar a Elías Ventura. No lo hizo movido por el enojo, sino por una mezcla de curiosidad y preocupación. Había escuchado demasiadas historias sobre el predicador, y aunque muchos lo llamaban fanático, Luis quería ver al hombre detrás de las palabras. Llevaba varios días orando por discernimiento, y aquella mañana, sin planearlo, sintió que había llegado el momento. Preguntó en los alrededores del malecón de Santo Domingo. Todos sabían quién era Elías, el que gritaba en las plazas, el que hablaba con fuego en los ojos. Un vendedor de jugos le señaló una mesa al fondo de una cafetería modesta frente al mar. Ahí se sienta a veces. Dice que el ruido del mar le ayuda a pensar. Luis entró y allí estaba. Elías, con la Biblia abierta, escribiendo algo en un cuaderno viejo. Al verlo, levantó la mirada desconfiado. «¿Viene a discutir conmigo, padre?», preguntó sin rodeos. «No, hijo», respondió Luis con calma. «Vengo a escucharte». Elías cerró el cuaderno desconcertado. «¿Escucharme? Nadie de los tuyos quiere oírme, solo me juzgan. Quizás porque tú tampoco los escuchas. Yo no necesito sus argumentos, tengo la palabra de Dios». «Y aún así», dijo el sacerdote suavemente, «te ves cansado». Elías apretó los labios. Quiso responder con dureza, pero algo en la voz del padre lo desarmó. Era una voz tranquila, sin rastro de provocación. «No estoy cansado, estoy decepcionado», dijo finalmente. «Veo a la gente arrodillada ante estatuas, y nadie hace nada. Dicen que aman a Dios, pero viven en pecado». Luis asintió despacio. «¿Y tú no pecas, Elías?» «Todos pecamos, pero yo lucho contra eso. ¿Desde el amor o desde la rabia?». La pregunta cayó como un golpe seco. Elías miró al mar, evitando su mirada. «A veces no sé», confesó con voz baja. «Solo siento que debo gritar. Que si no lo hago,
nadie despertará. Quizás no necesitas gritar tanto, respondió el sacerdote. A veces el silencio también predica. Durante unos minutos ninguno habló. El rumor de las olas llenó el espacio entre ellos. Luis observó las manos de Elías, firmes, pero temblorosas. No era el gesto de un hombre seguro, sino el de alguien que sostenía el peso de su propio conflicto. «¿Por qué me miras así?», preguntó Elías, incómodo. «Porque veo en ti lo que yo mismo he sentido», respondió Luis. «He tenido dudas, rabias, momentos en que pensé que la fe era una lucha que debía ganarse con fuerza, pero aprendí que a veces Dios actúa donde uno menos espera. ¿Y qué haces cuando te das cuenta de que nadie escucha?». «Sigo hablando», dijo Luis, «pero con amor. El amor no siempre convence, pero nunca destruye». Elías suspiró. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió bajar la guardia. «¿Y si me equivoco, padre? ¿Si todo lo que hago no viene de Dios, sino de mí?». Luis lo miró con ternura. «Entonces habrás aprendido la lección más importante, que incluso en el error, Dios sigue enseñando». Elías se quedó en silencio, mirando el horizonte. El sol comenzaba a romper las nubes, tiñendo el mar de un dorado suave. «Tal vez», murmuró, «tal vez he hablado demasiado y escuchado poco». «Dios te dio una voz fuerte», dijo Luis, «pero también un corazón sensible. No los pongas a pelear entre sí». Cuando se despidieron, Elías extendió la mano. «No prometo cambiar, padre». «No te lo pido», respondió Luis. «Solo pide a Dios que te muestre por qué hablas y a quién estás escuchando cuando lo haces». Elías asintió. Mientras el sacerdote se alejaba, volvió a mirar el mar. Por primera vez el ruido de las olas le pareció más claro que sus propios gritos. El encuentro entre Elías Ventura y el padre Luis no pasó desapercibido por mucho tiempo. En una ciudad donde las noticias corrían más rápido que el viento del Caribe, pronto todos hablaban de aquella conversación. Algunos decían que el sacerdote había humillado al predicador. Otros aseguraban que Elías lo había enfrentado con firmeza. En las calles de Santo Domingo, la gente discutía como si se tratara de un partido de pelota nacional. Los medios locales empezaron a interesarse. Una estación de radio entrevistó a vecinos que presenciaron los sermones de Elías. Un periodista resumió el sentir popular con una frase que encendió aún más la polémica. «El pueblo necesita voces valientes, aunque griten demasiado». A partir de ahí, Elías se convirtió en tema de debate. María del Carmen escuchaba las noticias con el corazón apretado. En su escuela, los compañeros de trabajo la miraban con curiosidad. «¿Es cierto que tu esposo va contra los curas?», le preguntó una maestra. «No va contra nadie», respondió ella. «Solo busca servir a Dios». Pero ni ella estaba segura de sus palabras. Sabía que Elías había cambiado. Desde su encuentro con el padre Luis, lo notaba más callado, más pensativo, como si algo lo pesara por dentro. Mientras tanto, en el barrio, las opiniones estaban divididas. Algunos lo admiraban, otros lo rechazaban. Don Félix, el dueño del colmado, decía con convicción: «Ese hombre tiene coraje, dice lo que muchos callan». Pero doña Remedios lo contradecía. «No se trata de coraje, sino de humildad. Dios no grita, Dios susurra». El padre Luis evitaba hablar del tema en público. Continuaba con sus misas y visitas a los enfermos, aunque sentía el ambiente cargado. En una de las homilías mencionó sin nombrar a Elías: «A veces creemos que la verdad es un arma, pero la verdad sin amor se vuelve piedra». Las palabras se difundieron rápido. Algunos las tomaron como un ataque directo al evangelista. Otros las aplaudieron. La tensión se hacía sentir. Elías, por su parte, trataba de ignorar el ruido. No respondía a las críticas, pero tampoco podía evitar escuchar. En el mercado la gente lo señalaba. En la guagua escuchaba su nombre entre susurros. En las noches, el silencio se llenaba con los ecos de esas voces. Una tarde, un grupo de jóvenes se le acercó mientras caminaba por la avenida Duarte. «Hermano Elías»,
le dijo uno de ellos. Queremos ayudarte. Hay que seguir predicando. No deje que ese cura lo calle. Elías los miró con serenidad. No busquen pelear, les pidió. Yo no estoy en guerra con nadie. Pero usted tiene razón. Ellos son los que engañan al pueblo. Tal vez, respondió con tono cansado, o tal vez todos estamos aprendiendo a nuestra manera. Los muchachos se miraron confundidos. El predicador ya no hablaba con el fuego de antes. Parecía apagado. Esa noche, en su casa, María del Carmen lo observó mientras él escribía en silencio. «¿Qué haces?», preguntó. «Anoto lo que siento. No quiero que mis palabras se pierdan». «¿Y qué sientes?». Elías la miró con honestidad. «Que estoy perdiendo algo que no sé nombrar. Antes tenía claridad, ahora solo tengo ruido». Ella le acarició la mano. «Tal vez no estás perdiendo. Tal vez estás aprendiendo a escuchar». En los días siguientes, los rumores aumentaron. Un periódico local publicó una columna titulada «El evangelista que divide la fe». Elías la leyó en silencio. Al final del artículo, una frase le dolió especialmente. Su mensaje comenzó como una búsqueda de verdad, pero ahora parece una batalla de egos. Dejó el diario sobre la mesa y se quedó mirando la ventana. Afuera, un grupo de niños jugaba a la pelota, riendo sin preocuparse por nada. Pensó en su infancia, en su madre rezando en voz baja, en cómo todo era más simple cuando solo quería creer. El ruido del pueblo lo rodeaba, pero dentro de él crecía un silencio más fuerte. Por primera vez no sabía si quería hablar o callar. El domingo amaneció con un cielo despejado, pero el aire traía un presentimiento extraño, como si la ciudad respirara más lento. En la Plaza Colón, los puestos se acomodaban, los vendedores gritaban sus ofertas y los fieles caminaban con sus rosarios en la mano. Se decía que Elías Ventura hablaría una vez más. Algunos fueron por curiosidad, otros por enojo, y otros simplemente para presenciar lo que se había vuelto un acontecimiento semanal. Elías llegó más tarde que de costumbre. Caminaba despacio, sin la energía desafiante de otras veces. Llevaba la Biblia cerrada bajo el brazo, la mirada baja y un nudo en el estómago. A su alrededor la gente murmuraba. «Ahí viene el predicador. Dicen que hoy va a pedir perdón. No, hoy va a gritar más fuerte». Nadie sabía qué esperar. María del Carmen lo acompañó hasta la esquina. Le sostuvo la mano unos segundos antes de dejarlo ir. «Si vas a hablar, hazlo con el corazón, no con la herida», dijo en voz baja. Él asintió, pero no respondió. Cuando subió al pequeño estrado improvisado, el bullicio se apagó. El sol caía directo sobre su rostro y el calor le quemaba la frente. Encendió el micrófono y lo sostuvo frente a los labios. Respiró hondo. «Pueblo de Dios», comenzó, pero su voz salió temblorosa. «Hoy vengo a hablarles sobre la idolatría, sobre las mentiras que ciegan». Entonces algo lo detuvo. Entre la multitud vio un movimiento leve, casi imperceptible. Alzó la vista, y allí estaba el mismo hombre. Aquel de la mirada serena, del rostro moreno, de la calma que no pertenecía a este mundo. Vestía igual que la primera vez, camisa clara, pantalones sencillos, sandalias desgastadas. Elías sintió que el aire se le escapaba del pecho. Las palabras se le congelaron en la garganta. Todo a su alrededor parecía alejarse. No escuchaba las voces, ni el ruido del micrófono, ni siquiera el murmullo del viento. Solo esos ojos fijos en él. El desconocido no decía nada, no hacía ningún gesto, pero su mirada bastaba. Era una presencia que no exigía explicaciones, que no juzgaba ni perdonaba, solo estaba. Elías quiso continuar, pero su boca no se movió. Su corazón latía con fuerza y el micrófono temblaba entre sus manos. ¿Qué quieres de mí?», murmuró apenas, sin darse cuenta de que lo decía en voz alta. Algunos en la multitud lo escucharon y se miraron confundidos. Una mujer del público exclamó: «Está orando, el Espíritu lo toca». Pero Elías no oraba, luchaba consigo mismo. Sentía que el silencio de aquel hombre lo envolvía, lo desarmaba, lo hacía pequeño. Cada sermón, cada palabra altiva de los días pasados,
se le venía a la mente como un eco hueco. Intentó hablar de nuevo. El Señor está... Pero no pudo continuar. Bajó la cabeza y un sudor frío le recorrió la espalda. La multitud empezó a inquietarse. Unos rezaban, otros gritaban que hablara. Padre Luis, que observaba desde la distancia, dio un paso adelante, preocupado. Vio en el rostro del predicador algo que nunca había visto: temor verdadero. Elías levantó la vista una vez más. El hombre seguía allí, inmóvil, mirándolo con una compasión que dolía. No había condena en sus ojos, solo verdad, una verdad tan pura que Elías no pudo sostenerla. El predicador dejó caer el micrófono, el sonido metálico retumbó en los altavoces y provocó un silencio absoluto. Nadie entendía qué estaba pasando. Elías se llevó las manos al rostro. «Señor», susurró, «¿por qué me tiemblan las rodillas?» Nadie respondió. El hombre entre la multitud inclinó ligeramente la cabeza, como quien reconoce un alma quebrada. Luego, el viento sopló más fuerte, y Elías sintió que todo a su alrededor se borraba. Los gritos, el calor, las dudas. Por primera vez en su vida, no quiso hablar. Solo guardar silencio. Y fue entonces cuando comprendió que a veces el silencio dice lo que las palabras nunca pueden. La plaza entera permanecía inmóvil. El aire, que minutos antes vibraba con el murmullo del público, ahora parecía detenido. Elías Ventura seguía en el estrado, con la mirada perdida y las manos colgando a los costados. El micrófono seguía en el suelo, emitiendo un zumbido leve que se confundía con el viento. Frente a él, la multitud esperaba, pero no hubo más palabras. El hombre desconocido seguía allí, entre la gente. Su quietud era tan profunda que parecía absorber el ruido del mundo. Elías apenas podía sostener su mirada. Sentía un temblor en el pecho, una presión suave pero irresistible que lo obligaba a bajar la cabeza. «Habla», se decía a sí mismo. «Di algo, cualquier cosa». Pero no podía. Su voz se había ido, como si alguien la hubiera silenciado desde dentro. Lo invadió un sentimiento que no conocía: vergüenza. No por lo que había dicho, sino por el modo en que lo había dicho, por el orgullo disfrazado de fe, por el deseo de tener razón más que de servir. Un niño rompió el silencio. «Mamá, ¿por qué el Señor ya no habla?», preguntó. La mujer le puso un dedo en los labios. «Shh, algo está pasando, hijo». Elías cayó de rodillas, no por decisión, sino por impulso. Sentía que el suelo lo llamaba, que solo en esa posición podía respirar. Miró al cielo y susurró: «Si tú estás aquí, Señor, ¿a quién he estado combatiendo?». El murmullo recorrió la plaza como una ola. Algunos comenzaron a llorar, otros simplemente cerraron los ojos. Nadie entendía del todo lo que ocurría, pero todos percibían que aquello no era una escena común. Era como si algo invisible los hubiera envuelto. Padre Luis dio unos pasos hacia adelante. No llevaba sotana ni cruz visible, solo la calma en el rostro. Se detuvo a pocos metros del estrado. No dijo nada. No intentó ayudarlo. Sabía que lo que estaba sucediendo era íntimo, sagrado. Solo juntó las manos y bajó la cabeza. Elías sintió las lágrimas correrle por el rostro. No eran de miedo ni de derrota. Era como si, después de tanto tiempo, pudiera soltar un peso que no sabía que cargaba. Recordó su infancia, su madre rezando al borde de la cama, las veces que se sintió pequeño, inútil. Recordó su voz gritando en las plazas, su ira disfrazada de verdad, su deseo de sentirse elegido. Todo eso se le cayó del alma como polvo viejo. Abrió los ojos. Buscó al hombre en la multitud. Quería pedirle algo, no sabía qué. Quizás una explicación, quizás perdón. Pero ya no lo vio. En su lugar, una brisa suave se levantó, moviendo los cabellos de los presentes. Un olor a sal y a tierra mojada llenó el aire. María del Carmen corrió hacia él y lo abrazó. «Elías», dijo entre sollozos, «¿qué te pasa?». Él apoyó la frente en su hombro. «No sé, María».
Siento que él estaba aquí, y no tuve palabras. Ella lo sostuvo con ternura. A veces no hacen falta palabras para que Dios hable. El sacerdote levantó la vista y observó a la multitud. «Hermanos», dijo con voz clara, «mantengamos este silencio. No de miedo, sino de gratitud. Tal vez hoy, sin darnos cuenta, Dios ha pasado entre nosotros. Nadie aplaudió, nadie gritó. Algunos se arrodillaron, otros simplemente se quedaron quietos. El bullicio de la plaza se disolvió en una quietud que tenía algo de milagro, aunque nadie se atreviera a llamarlo así. Elías permaneció en el suelo un largo rato, respirando despacio, mirando las manos con las que tantas veces había señalado y condenado. Por primera vez, esas manos no temblaban de furia, sino de humildad. Y mientras la gente comenzaba a dispersarse en silencio, él pensó, tal vez callar también puede ser una forma de predicar. La brisa del atardecer recorría la plaza, arrastrando papeles, hojas secas y murmullos que se apagaban poco a poco. La multitud se había quedado en silencio, como si temiera romper algo invisible. Elías Ventura permanecía de rodillas, con el rostro húmedo por las lágrimas, mientras el padre Luis Mendoza observaba desde unos metros, con el corazón lleno de una paz extraña. Nadie se movía. Nadie se atrevía a hablar. Un niño pequeño se acercó a su madre y preguntó en voz baja, «¿Mamá, ya se fue el hombre que estaba mirando?» La mujer lo miró sorprendida. «¿Qué hombre, hijo?» «El de la camisa clara», respondió el niño. «El que sonreía». Ella miró alrededor, pero no vio a nadie. Solo la multitud dispersándose lentamente, los fieles aún conmovidos, el sol cayendo tras las cúpulas doradas de la catedral. Elías levantó la cabeza y buscó entre la gente. Sabía lo que el niño decía. También él lo había visto. Pero ahora no quedaba rastro de aquel rostro. Ninguna huella, ningún paso, nada. Solo una sensación profunda, como si el aire aún guardara su presencia. El padre Luis se acercó despacio. «¿Lo viste también, verdad?», preguntó con voz queda. Elías asintió. «Sí, pero ya no está». «Quizás nunca estuvo», respondió el sacerdote. «O quizás su forma de estar no era la que podíamos tocar». Elías respiró hondo. «No entiendo nada, padre. Solo sé que cuando me miró sentí que toda mi rabia se deshacía. A veces Dios no nos explica, solo nos muestra». María del Carmen se acercó, arrodillándose junto a su esposo, le limpió las lágrimas con las manos y lo abrazó sin decir nada. Elías sintió el calor de su piel, el temblor de sus dedos, el perdón que no necesitaba pronunciarse. La gente comenzó a irse. Algunos lloraban, otros cantaban suavemente, otros caminaban con la cabeza baja en silencio. Nadie sabía cómo interpretar lo que había pasado, pero todos se marchaban distintos, con un peso menos, con algo nuevo en el corazón. El sacerdote ayudó a Elías a ponerse de pie. «Ven conmigo, hijo, descansa un poco». «No puedo, padre». «¿Por qué?» «Porque necesito quedarme aquí un momento más». «Siento que aún me está mirando, aunque no lo vea». Luis lo observó un instante, luego asintió. «Entonces quédate, pero recuerda, no lo busques fuera. Lo que viste hoy también está dentro de ti». Cuando el sacerdote se alejó, Elías se sentó en uno de los bancos de piedra. El viento soplaba con fuerza, y las sombras se alargaban sobre el suelo. Cerró los ojos. Podía escuchar el rumor del mar a lo lejos, mezclado con las campanas que anunciaban el fin del día. Recordó las veces que había gritado contra quienes no pensaban como él, las veces que había usado el nombre de Dios para imponer su voz, y comprendió que aquel hombre silencioso no lo había enfrentado con palabras, sino con verdad, no con fuerza, sino con presencia. María del Carmen se sentó a su lado. «¿Qué vas a hacer ahora, Elías?», preguntó con suavidad. Él la miró con los ojos cansados, pero serenos. «No lo sé, pero sé que no puedo seguir igual. Ese hombre me hizo ver que grité tanto que dejé de escuchar». «Entonces empieza escuchando», dijo ella. Un silencio profundo los envolvió. El cielo se teñía de tonos rosados y dorados,
como si la luz misma se despidiera. Elías bajó la cabeza y murmuró: «Si realmente eras tú, gracias por quedarte aunque no te entendí». El viento sopló una última vez, cálido y suave, y aunque el hombre ya no estaba allí, Elías sintió una certeza que no necesitaba prueba. Dios había estado entre ellos, en el silencio, en la calma, en lo humano. Cuando se puso de pie, el predicador ya no parecía un guerrero, sino un hombre reconciliado con su propia voz. Los días siguientes fueron distintos en Santo Domingo. La noticia del extraño suceso en la plaza se extendió rápidamente. Algunos decían que el predicador había tenido una revelación divina, otros que había enloquecido. Pero Elías Ventura, lejos de buscar atención, se alejó de los micrófonos, de las cámaras y de los gritos. Por primera vez en años, eligió el silencio. Pasaba las mañanas en el patio de su casa, sentado bajo una mata de mango, leyendo la Biblia en voz baja. Ya no buscaba versículos para discutir, sino palabras para comprender. María del Carmen lo observaba con una mezcla de ternura y asombro. Había en su mirada algo nuevo, una calma que nunca antes había visto. Una tarde ella le llevó un café y le preguntó: «¿Vas a volver a predicar?». Elías tardó en responder: «Quizás sí, pero no como antes. Antes hablaba para convencer. Ahora quiero hablar para servir». «¿Y cómo se sirve con palabras?». «Escuchando primero», dijo él con una leve sonrisa. Esa noche, Elías caminó por las calles del barrio. La gente lo miraba con curiosidad. Algunos lo saludaban con respeto, otros apartaban la vista, pero él ya no sentía necesidad de defenderse. Saludaba a todos con la misma serenidad. En un callejón, unos niños jugaban descalzos a la pelota. Uno de ellos tropezó y cayó. Elías corrió a levantarlo, le limpió las rodillas y le dijo: «No importa cuántas veces caigas, hijo. Lo importante es levantarte con humildad». El niño sonrió. «Eso dice mi abuela cuando reza», respondió. Aquellas palabras lo conmovieron más que cualquier aplauso. Con el paso de las semanas, empezó a visitar comunidades pobres en los alrededores de la ciudad. Llevaba comida, libros y sobre todo tiempo para escuchar. Hablaba con jóvenes que habían perdido la fe, con ancianos olvidados, con madres cansadas. No les predicaba con voz de trueno, sino con una quietud que invitaba a pensar. En una de esas visitas conoció a Rafaelito, un muchacho de 15 años que había dejado la escuela. «¿Para qué estudiar, don Elías?», le dijo el chico. «Aquí uno nace pobre y muere igual». Elías lo miró con dulzura. «Yo también crecí creyendo eso, hijo. Pero aprendí que la fe no siempre cambia el mundo de afuera, sino el de adentro. Y cuando uno cambia por dentro, todo se ve distinto». Rafaelito lo escuchó en silencio. Días después, volvió a la escuela. El antiguo evangelista comenzó a ser conocido de otra manera, ya no como el que gritaba contra los católicos, sino como el hombre que escucha sin juzgar. El padre Luis lo visitó una tarde y lo encontró repartiendo pan a unas familias del barrio. «No pensé verte aquí», le dijo con una sonrisa. Elías respondió con humildad: «Yo tampoco, padre, pero parece que Dios me cambió el camino sin avisar». «A veces hace eso», dijo Luis. «Nos quita la voz para darnos un corazón más grande». Ambos rieron suavemente. Ya no había entre ellos distancia, ni orgullo, ni miedo, solo respeto. Esa noche Elías escribió en su cuaderno: «La fe no es una espada, sino un puente. Si lastima, no es fe. Si une, es amor». María del Carmen leyó las líneas en silencio y le besó la frente. «Estoy orgullosa de ti», le dijo. Él la miró con ternura. «No de mí, María, de lo que Dios puede hacer con alguien como yo». El viento soplaba cálido trayendo el aroma del mar. Elías cerró los ojos y recordó la mirada de aquel hombre en la plaza. Ya no le provocaba miedo. Ahora esa mirada vivía dentro de él, guiando cada paso. Y mientras la noche cubría la ciudad, entendió que su verdadera predicación acababa de comenzar. No con palabras que retumban, sino con gestos que sanan. El amanecer sobre Santo Domingo tenía un brillo distinto. El cielo, de un azul limpio, parecía anunciar algo nuevo.
Elías Ventura ya no despertaba con la ansiedad de preparar sermones ni con la necesidad de defenderse del mundo. Ahora, cada día era una oportunidad para servir, no para convencer. Su voz seguía siendo firme, pero su tono había cambiado. Ya no buscaba imponerse, sino acompañar. Viajaba por los pueblos del interior con una mochila ligera y un corazón abierto. Llevaba Biblias, cuadernos, lápices para los niños y una sonrisa que contagiaba calma. En San Pedro de Macorís, ayudó a construir un pequeño comedor comunitario junto a los jóvenes que antes lo admiraban por su vehemencia. Ahora lo seguían por su ejemplo. Durante una reunión, uno de ellos, Rafaelito, le dijo: «Hermano Elías, antes usted gritaba mucho, ahora habla bajito y todos lo escuchan». Elías sonrió. «Porque aprendí que el que grita busca ganar. El que habla con amor busca sanar». El joven asintió, comprendiendo más de lo que las palabras decían. Su mensaje ya no era de división, sino de unión. Hablaba de un Cristo cercano, humano, capaz de habitar tanto en el templo como en la calle. A los evangélicos les recordaba que la fe no se mide por ruido. A los católicos, que el amor es más fuerte que cualquier imagen. Su testimonio empezaba a borrar las heridas del pasado. Una tarde, mientras visitaba una comunidad pesquera en Samaná, un anciano se le acercó. «Usted es el predicador que insultaba a los católicos, ¿verdad?», preguntó con voz rasposa. Elías bajó la cabeza. «Fui ese hombre, sí». El anciano lo miró en silencio y luego le puso una mano sobre el hombro. «Entonces dé gracias. Si no hubiera sido aquel, no sería este». Aquellas palabras lo acompañaron durante todo el viaje de regreso. Comprendió que la redención no borra el pasado, sino que lo transforma. En su regreso a Santo Domingo, fue invitado a hablar en una escuela pública. Allí se paró frente a decenas de jóvenes que lo escuchaban con atención. «Antes creía que la fe era gritar más fuerte que los demás», dijo. «Pero descubrí que la fe verdadera se nota cuando ayudas sin esperar aplausos». No se trata de cambiar de religión, sino de cambiar de corazón. Los estudiantes aplaudieron. Algunos se le acercaron para abrazarlo. Entre ellos, un muchacho le entregó un dibujo, un hombre de pie entre una multitud, con los brazos abiertos y el rostro sereno. Abajo el niño había escrito: «Jesús se levantó». Elías lo sostuvo entre las manos, conmovido. «Gracias, hijo», dijo. A veces uno necesita un niño para recordar lo que vio con el alma. Su esposa, María del Carmen, lo acompañaba en cada viaje. Sonreía al verlo conversar con la gente, compartir comida, escuchar historias. Por las noches, cuando descansaban bajo el cielo estrellado, ella le decía: «Te veo más feliz ahora». «Es que por fin entiendo, María. No fui llamado a ser voz de juicio, sino de consuelo». «Entonces lo encontraste», susurró ella. «No», respondía él con ternura. «Fue él quien me encontró a mí». Esa humildad nueva lo hacía más fuerte que nunca. El padre Luis, que seguía su labor en la iglesia, recibió una carta de Elías una tarde. Decía: «Gracias por no responder con ira cuando yo solo ofrecía gritos. Usted fue el eco de Dios en mi orgullo». El sacerdote guardó la carta con una sonrisa y murmuró: «Bendito sea el que aprende a escuchar antes de hablar». De boca en boca, el mensaje de Elías comenzó a viajar. No se hablaba ya del hombre que insultó, sino del que pidió perdón con sus acciones. En los barrios pobres, en los pueblos olvidados, en los corazones cansados, su historia se volvió semilla. Y así, el antiguo evangelista se transformó en algo más, un testimonio vivo de que el amor, cuando es verdadero, siempre redime. Habían pasado varios años desde aquel día en la plaza. Elías Ventura vivía tranquilo, dedicado a ayudar en comunidades rurales y enseñar valores a los jóvenes. Su rostro había cambiado. Las arrugas del pasado seguían allí, pero ya no hablaban de enojo, sino de paz. En el pueblo donde ahora residía, lo llamaban el hermano Elías, y lo buscaban más por su consejo que por sus sermones. Una tarde de domingo, mientras reparaba una banca de madera en el patio de una pequeña capilla,
se le acercó un grupo de muchachos. Entre ellos estaba un joven seminarista de mirada inquieta. «Hermano Elías», preguntó, «¿es verdad que usted vio a Jesús aquel día en Santo Domingo?» Elías dejó el martillo sobre la mesa, respiró profundo y sonrió con serenidad. «Yo vi a un hombre», respondió, «pero lo que ese hombre hizo en mí, solo Dios puede hacerlo». El joven insistió. «Entonces sí fue él». Elías lo miró con ternura. «No lo sé, hijo. Tal vez Jesús no vino a mostrarse para que lo reconocieran, sino para recordarnos cómo se ve la compasión cuando se hace carne». Los muchachos lo escuchaban con atención. Uno de ellos le preguntó, «¿Y nunca más lo volvió a ver?» Elías miró al cielo, donde el sol se filtraba entre las nubes. «Todos los días lo veo», dijo, «en el rostro del pobre que sonríe, en la madre que perdona, en el que comparte su pan sin preguntar. Él no se fue, solo dejó de necesitar aplausos». Esa respuesta dejó a los jóvenes en silencio. Elías los despidió con un gesto amable y se quedó solo, escuchando el canto lejano de un gallo. El viento movía las hojas del patio y el aroma del café recién hecho llegaba desde la casa. María del Carmen lo llamaba para cenar. Mientras caminaba hacia ella, recordó cada paso de su transformación, su orgullo, su caída, la mirada que lo había desarmado y el largo camino de reconciliación que vino después. Nada de eso le pesaba ya. Comprendió que las cicatrices de la fe no son heridas, sino mapas del alma. Al llegar a la mesa, María lo esperaba con una sonrisa y 2 tazas humeantes. «Otra vez te demoraste hablando con los jóvenes», dijo con cariño. «Sí, pero vale la pena», respondió él. «Uno no enseña para que crean en uno, sino para que crean en algo más grande». «¿Y tú? ¿Todavía tienes dudas?», preguntó ella. Elías sonrió. «Claro que sí, pero aprendí que la duda también es un modo de buscar a Dios». Cenaron en silencio. Afuera, la noche dominicana caía suave, con grillos y luces amarillas en la distancia. Elías se levantó, caminó hacia la puerta y miró el horizonte. Una brisa cálida le tocó el rostro. Por un instante, creyó sentir esa misma paz que lo envolvió aquella tarde en la plaza. No necesitaba pruebas, el corazón le bastaba. Al día siguiente, viajó a Santo Domingo para visitar al padre Luis Mendoza, ya anciano. Lo encontró en el jardín del convento, regando plantas. Se abrazaron con afecto. «Padre», dijo Elías, «a veces me preguntan si aquel hombre fue Jesús. ¿Usted qué cree?» Luis sonrió y respondió despacio, «No lo sé, hijo, pero sé que cuando él se puso de pie, todos entendimos lo que era el amor». Elías bajó la mirada emocionado. «Entonces fue suficiente». «Sí», dijo el sacerdote, «fue más que suficiente». Pasaron un largo rato conversando, riendo como viejos amigos. Al despedirse, Elías miró las calles del centro histórico y recordó los gritos, los insultos, la multitud y el silencio que cambió su vida. Mientras caminaba hacia la catedral, murmuró, «Gracias, Señor, por enseñarme que el mayor milagro no es verte, sino reconocerte en los demás». Y en ese instante, el viento sopló suave, como si una voz invisible confirmara sus palabras. Si esta historia te tocó el corazón, diría la narración final, suscríbete al canal y continúa con el siguiente video que verás en pantalla. Porque hay historias que no solo se escuchan, se viven.